Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, jueves 24 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Amigos, dentro de muy poco, en un mes y un día, tendremos en Venezuela elecciones para seleccionar a las personas que van a integrar la Asamblea Nacional, quienes van a integrar los consejos legislativos regionales y quienes van a asumir la responsabilidad de ser gobernadores en los 24 estados de la República. De verdad que esta circunstancia, bueno, nos lleva a dedicar buena parte de nuestro tiempo en nuestro programa a hablar sobre el tema electoral y, por supuesto, a tener entre nuestros invitados a personas que aspiran a algunos de estos cargos o que tienen responsabilidad política y de algún modo intervienen también en el hecho electoral. Debo aclarar, sin embargo, que hay personas que me dicen que por qué no están presentes en nuestro programa voces distintas a las que postulan el tema electoral, la participación electoral. Y debo decir que en buena medida se eximen de participar en el programa. Algunos no sé si será por temor a la represión, que la hay por supuesto, pero nuestro espacio, y lo reitero de manera categórica, está abierto a todas las voces. Cualquier persona, dirigente político o no, que quiera venir a nuestro programa a hablar en términos respetuosos, en términos responsables acerca de la no participación electoral, bienvenido será, sea dirigente político o no. Yo he intentado comunicarme con varios dirigentes políticos que postulan esa tesis y apenas dos personas vinieron. Una de ellas, Roberto Enríquez, quien hoy ejerce la Secretaría Ejecutiva de la Plataforma Unitaria Democrática. Voy a seguir intentándolo porque, repito, nuestro espacio está abierto a todas las ideas, a todas las corrientes de opinión política. Bueno, dicho esto, voy a darle la bienvenida a un invitado con el que vamos a hablar no solamente del tema electoral, que de por sí es un tema de altísimo interés nacional, sino también, dada su condición de economista, vamos a hablar un poco también de la economía, de la perspectiva de que la crisis económica y social de Venezuela pueda tener solución en este marco tan complejo de realidades no solamente locales, de políticas públicas, sino también de realidades regionales y planetarias que de algún modo inciden en nuestro proceso interno. Le doy la bienvenida a Agustín Berríos, economista, coordinador político, director político del partido El Conde. Bienvenido, Agustín. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a la audiencia y gracias por la invitación. Y bueno, listo para shoot me, como dice. Dispara. Okay. Bueno, tú sabes que aquí disparamos con bala de salva. Aquí claro, siempre amistoso. Así es, siempre todas las personas que vienen acá a nuestro programa pueden contar con nuestro respeto, con nuestra consideración. No nos consideramos los protagonistas de la entrevista, sino nuestro invitado es siempre el protagonista. Nosotros nos limitamos a hacer preguntas y a jugar un poco también, en buena medida, el papel del abogado del diablo, de anteponer a las opiniones del invitado la visión de terceros que pueden, de algún modo, contrastar este punto de vista. Y por supuesto, leemos siempre los mensajes, preguntas, comentarios que nos llegan a través del Instagram, @Mario Villegas, y para aderezar la conversación. Comencemos, en primer lugar, sobre este tema electoral. Agustín, es esta circunstancia que estamos viviendo los venezolanos que en alguna medida impide que algunas personas ejerzan con libertad el derecho a la opinión y otras que lo ejercemos, pero entonces cuando ejercemos opinión distinta a la que buena parte de la sociedad o de las redes sociales no les gusta, entonces somos víctimas de la ofensa, del insulto, de la descalificación. ¿Por qué ocurre esta realidad en Venezuela? Bueno, en Venezuela tenemos muchos años viviendo una confrontación política muy aguda, un país muy polarizado,
un país donde básicamente la confrontación es que el uno no reconoce al otro y el uno proclama como la extinción del otro, la erradicación del otro. Nosotros hicimos campaña en el año pasado con la bandera de la reconciliación y el encuentro, y esa bandera está muy vigente. Mientras más profunda sea la crisis y más aguda la confrontación, más vigente la bandera. Todas las elecciones tienen esta marca de la polarización. Es posible que esta elección, por su naturaleza, es una elección muy descentralizada. Los gobernadores son los 24 gobernadores que se eligen, los parlamentarios se eligen por estados, por circuitos, por listas nacionales, de manera que la diversidad de cargos que se eligen, y el hecho que la elección del gobernador siempre es muy personalizada, muy personal. La gente ve quién puede ser el que mejor pueda eso, gerenciar el estado o gobernar su estado. Eso puede dar un ambiente menos polarizado. Y además estamos en la víspera de una agudización de una crisis que no ha cesado nunca, pues la crisis tiene mucho tiempo. Alivió un poco, no es que cesó en los últimos 3 años con la flexibilización de las sanciones, con el aumento de la producción petrolera. Llegamos en enero, febrero a remontar sobre el 1.000.000 de barriles de petróleo diario de producción, que es una cifra buena para donde estábamos. Exacto. Pero muy mala para donde, de donde venimos. De donde venimos, que veníamos de 3.5 millones, claro. Cuando todo esto empezó. Pero hubo un alivio, además, digamos, 1 millón y algo de barriles diarios a un precio de $80, para un país que tiene 7, 8 millones de personas menos, pues están afuera. Algo alivió la situación, el abastecimiento mejoró, la inflación, digamos, se estabilizó. No fue que cesó la inflación, pero no se aceleró más. La perspectiva hoy es un reagravamiento, un recrudecimiento de la crisis. 1 millón de barriles, por cierto, entiendo que está produciendo ya Guyana. No, yo creo o está cerca de producir. Guyana debe tener eso como meta, no debe estar lejos todavía del 1 millón de barriles, creo yo, no sé, no tengo la cifra a la mano. Pero en todo caso, esa cuenca de Guyana es la misma cuenca petrolera venezolana, es el mismo, mucho petróleo, por debajo del mismo pozo. Entonces, vamos a la elección en un ambiente, digamos, con sectores importantes que dudan del valor del voto, que no le dan ninguna credibilidad al árbitro electoral, bajo la sombra todavía del cuestionamiento del 28 de julio. O sea, todos esos condicionantes, partidos dirigentes inhabilitados, partidos judicializados, todo ese contexto hace más difícil. Pero sin embargo, y por eso me parece importante el comentario inicial, lo importante es que los venezolanos que creemos en el voto veamos esto como una oportunidad, una rendija para elegir nuestros gobernantes regionales, nuestros gobernantes locales en 2 o 3 meses. Además, yo digo, esta elección es el comienzo de un ciclo electoral, porque elección de gobernadores ahora y de Asamblea Nacional, luego elección de alcaldes y eventualmente un referéndum para aprobar o rechazar una reforma de la Constitución que el presidente ha anunciado que va a impulsar. De manera que no votar ahorita significaría no votar tampoco en la elección de alcaldes, que a la gente le importa el actual alcalde, más allá de que los poderes locales han sido muy disminuidos en su facultad y en sus recursos, y más adelante puede haber una cosa de la cual no podemos abstenernos nunca, que es la posibilidad que se consulte sobre un cambio de la Constitución, porque eso es algo en lo cual tenemos que involucrarnos en todas. Si el cambio de la Constitución es hacia un país más republicano, una economía más abierta, digamos, pues podremos apoyarlo. Si el cambio de la Constitución es un sistema más cerrado, una economía más cerrada, un modelo más estatista, obviamente el país se va a manifestar en contra, porque el país lo que está clamando es por apertura y está clamando, Mario, por mejoría de la economía. La gente, antes que el cambio político, quiere el cambio económico, el cambio del modelo económico. La gente incluso estaría dispuesta a aceptar al gobierno, gente que lo rechaza o que está en contra, gente que es opuesta al presidente Maduro, al PSUV, estaría dispuesta a convivir, a coexistir y a compartir con ellos si en el plano de lo económico tuvieran alguna apertura. Y eso es lo que ocurrió en cierta forma en los últimos semestres. Hubo una cierta flexibilización de la economía, un reconocimiento de las realidades económicas, la realidad de la prevalencia del dólar en la economía nacional, a la realidad de que los precios los fija el mercado, no el gobierno, y eso dio un alivio de la economía, y muchos sectores empresariales tuvieron algún tipo de
de entendimiento con el gobierno. Bueno, todo eso está en peligro por el recrudecimiento de las sanciones y por la perspectiva también, que ahora a las sanciones tienen que ponerle la perspectiva de una recesión mundial, de una conmoción económica mundial que no sabemos de qué magnitud puede ser. Ok, antes de que volvamos al tema electoral político, porque me interesa primero agotar este tema para luego entrar al tema económico, quiero hacer una corrección, porque acabo de buscar en internet cuál es la producción de petróleo de Guyana. Yo había dicho que tengo entendido, o había leído algo sobre 1 millón, ¿no? Está produciendo 650.000 barriles diarios, que es una cantidad significativa. Muy significativa. Yo pensé que era 600.000, sí. Lo que pasa es que lo tenía en la memoria, 650.000. Y subiendo. Así es, y subiendo. Y el plan precisamente es de llegar a 1 millón de barriles pronto. Por eso es que tenían la cifra del millón. Pero fíjate, yo te preguntaba acerca de este temor que hay de opinar abiertamente, no solamente a través de las redes, sino opinar a través de los medios y ejercer públicamente el llamado a la abstención a aquellas personas que creen en la abstención, porque finalmente abstenerse también es un derecho legítimo de la gente, porque la votación, el votar no es obligatorio, el votar es un acto de conciencia. De acuerdo con nuestra Constitución del 99, el acto de votación es voluntario, no así antes, cuando la Constitución del 61 lo consideraba obligatorio. ¿A qué se debe? ¿Por qué se ha retraído a las redes sociales esta opinión? Pero yo creo que estamos viviendo en cierta forma, en vez de la libertad de las redes, la dictadura de las redes. O sea, en las redes hay mucha impunidad. En las redes la gente dispara desde la sombra, desde el anonimato. La gente, insulta con facilidad, descalifica, despotrica, sataniza, y no se hace responsable de sus actos, porque nadie del que hace eso en las redes se hace responsable. Como simplemente insultar a alguien y luego bloquearlo. A veces hay mucha mentira también, hay muchas cosas que no son reales. Y mucha gente que se encubre en el anonimato. Exactamente, y además hay todos estos trucos tecnológicos, estos bots. Entonces de repente hay una cosa que parece que tiene un gran respaldo y resulta que ese respaldo es simplemente pagado por bots, por computadoras. De manera que en la red circula mucha basura, mucha mentira, mucho insulto, mucha descalificación, y mucha gente se termina inhibiendo de opinar, porque no es una discusión de argumentos, sino de descalificaciones y de agresiones y de epítetos. Ahora, yo creo que uno tiene que tener la piel suficientemente dura para aguantar eso y soportarlo. Y uno mismo, yo creo mucho, Mario, que el juez primero y último de uno, los que somos creyentes, decimos Dios como juez último, pero el juez primero de uno es su propia conciencia. Entonces, si uno en su conciencia cree que ha hecho lo correcto, lo que piensa y ha sido congruente con lo que piensa, entonces uno tiene que asumirlo. Y no importa lo que digan las redes, porque si uno va a condicionar lo que hace a las redes, no va a poder tener posiciones. Y las redes te pueden inducir a unas posiciones que estén muy lejanas de tus principios, de tus valores, de tus convicciones. Ahora, sí hay un abuso de las redes. Y hay mucho de esto desde el exterior también. Yo quiero decir esto de la manera más delicada porque tengo un cierto prejuicio con eso. Y quiero administrar mi prejuicio con venezolanos que están afuera. Por los venezolanos que están afuera están sufriendo, muchos están en condiciones muy precarias económicas para dedicarle tiempo a hacer política, pero hay un liderazgo político en el exterior muy radicalizado, que transmite rencor, que transmite inquina, que descalifica mucho, que no debate, que se considera dueño de la verdad y se considera que si ellos son dueños ellos son las aguas del Jordán, el que se pasa por ahí se purifica y limpia sus pecados y el que no. Y eso hace mucho daño, porque yo creo que los venezolanos que están afuera son venezolanos en plenitud, tienen todos sus derechos. No hay venezolanos de primera y de segunda, los que estamos aquí no somos de primera y los que están afuera son de segunda, ni a la inversa. Los que están afuera tampoco están de primera, pues están en el primer mundo, tengan más posibilidades materiales que nosotros. Están sufriendo también, están sufriendo eso que llama un amigo mío dolor de patria, que es un dolor muy difícil. La ausencia de donde están enterrados sus antecesores,
de sus sitios de la infancia, de sus seres queridos, de su entorno. Digamos, a mí un amigo mío me decía en estos días, yo daría todo por ver el Ávila todos los días, como lo ves tú en Caracas. De modo que yo no creo que estén en góndola ellos. Están sufriendo, nosotros sufrimos aquí escasez, inflación, salarios bajos, servicios deficientes, apagones, todo lo que sufrimos. Ahora menos inseguridad, porque entre otras cosas, parte de la inmigración se llevó parte del problema de la inseguridad. Pero yo sí creo que hay entre los venezolanos que están afuera probablemente una sensibilidad distinta, una percepción distinta, porque ellos no valoran, por ejemplo, la participación como la valoramos nosotros. Un venezolano que está en Madrid no valora la importancia que le da el alcalde de Chacao, el habitante de Chacao, a su alcalde. Un venezolano que está en Londres o que está en Bogotá no le da la misma importancia que le da el ciudadano de Trujillo a su gobernador o el de Cogede. Entonces yo creo que hay mucho de esto y creo que es muy importante que ese es el coraje de los dirigentes, tenemos que ser capaces, Mario, de ir adelante con nuestras posiciones independientemente de cuán populares sean. Así es. El secreto del liderazgo es que tú vas adelante con tus convicciones independientemente si son populares o no. Y como en las redes hay la distorsión, no creas que las redes son la opinión pública. Bueno, yo siempre he dicho, los dirigentes son para dirigir. Ahora fíjate, ustedes participaron, digo ustedes porque Agustín Berrío es el director político del partido El Conde, fundado por el Conde del Guácharo. No hay manera de no decirle a Benjamín Rauseo el Conde del Guácharo. Después de esa participación electoral y con este resultado oficializado que dejó en entredicho la legitimidad del Consejo Nacional Electoral y de su proclamación, ¿ustedes creen que hay muchas razones para continuar participando en los procesos venideros? Bueno, fíjate, yo lo digo de esta manera. No se puede defender el 28 de julio diciendo, no votando el 25 de mayo. A mí me parece un total contrasentido decir, defiende el 28 de julio, no votes el 25 de mayo. O sea, es una cosa completamente incongruente. Hay que votar en cada ocasión que la gente lo pueda hacer. Hay que luchar siempre por las mejores condiciones, pero hay que votar en las condiciones que haya. Yo recuerdo mucho que el presidente Patricio Elwin, a quien tuve la fortuna de conocer, me contó un día que la gente, cuando ellos participaron en el plebiscito en que derrotaron a Pinochet, en Chile, estamos hablando de Chile, que derrotaron a Pinochet y eso obligó a Pinochet le impidió postularse para un tercer mandato. En eso la gente le decía, y hubo una gente que decía no votemos, esto es una elección inconstitucional, la cancha está inclinada, el árbitro está vendido. Y entonces él dice que mucha gente le preguntaba, ¿y por qué van a participar en esa cancha, en esas condiciones? Y él dijo, porque no hay ni otra cancha ni otras condiciones. Entonces yo creo que la obligación es participar en las condiciones que haya, luchar porque haya mejores condiciones siempre, pero no esperar que haya condiciones ideales, porque entre otras cosas, si tú dices, yo participo si hay observación internacional, yo participo si hay medios paritarios, en publicidad paritaria, entonces tú estás dejando en manos del gobierno, del poder, participar o no. Porque si tú pones las condiciones para participar y el que te va a conceder o no es el poder, entonces tú dejas en manos del poder tu decisión. Y con no concedértela ya está. Yo creo que hay una obligación, creo que el voto es voluntario, como dice la ley y la Constitución, pero creo que en las condiciones como la de Venezuela es obligatorio. Creo que obligatorio desde el punto de vista moral. Moral, desde el punto de vista político, desde el punto de vista estratégico. Porque el no voto, y yo lo digo con todo respeto, pero la gente que dice no votar te convoca a la nada, te convoca al vacío. Porque te dijeran, no votemos, pero vamos a hacer tal cosa que podemos hacer. Yo hablaba ayer con un dirigente que aprecio mucho del estado de Carabobo, que es el de Venezuela, y tenemos buena relación. Y me dice, tengo un gran problema, porque los cuadros están activos, y nos reunimos y entonces, pero todo el mundo se reúne para las elecciones y nosotros nos reunimos para formación. Y yo le recordé, bueno, en los cursos del IFED aprendimos formación para la lucha. Ahora, ¿formación para qué? Para resistir tantos años, para mantenernos en actitud vigilante, porque no hay abstención activa. Eso no existe. La abstención es separarte del proceso, pero además, y lo quiero decir,
estos diputados que se van a elegir el 25 de mayo y estos gobernadores y estos legisladores regionales y luego los alcaldes que se elijan 2 o 3 meses después, van a ser los actores políticos de Venezuela legitimados por los próximos 4 o 5 años. Incluso si aquí viene cualquier barajo, cualquier cambio, que es muy probable que lo haya, y ojalá que lo haya, y yo lucharé porque lo haya, que se recorte el periodo constitucional, que se haga una nueva reelección de la Asamblea porque se llegue al Congreso bicameral, que se recorte el periodo presidencial, cualquier cosa que abra juego para algún barajo. Eso va a salir de ese escenario, de esa Asamblea y con esos gobernadores en primer lugar. Entonces, la abstención es un llamado a apartarse, a ausentarse de la lucha democrática el 25 de mayo y a ausentarse por el ciclo electoral que viene. Por eso yo lo creo, en Confederación Nacional Democrática lo creemos, que la participación va a subir y que la cifra va a ser mucho mejor de la que se pintaba al comienzo. Nosotros tenemos un par de encuestas que nos hablan de una participación, digamos, por encima del 30% y acercándose al 40%. A esta altura es una cifra buena. Si esas encuestas están bien hechas, y no tengo razón para pensar que están mal hechas, esa cifra va a superar el 40%. Y con cualquier participación que supere el 40%, 45%, que es lo que para una elección de este tipo sería una participación buena, en Venezuela se producen cambios importantes. La encuesta de Jesús Seguías que se realizó y se podía monitorear en vivo mientras se desarrollaba el campo, habla precisamente de una participación, al menos hasta ese momento, del 38% del electorado. Es decir, que eso puede crecer un poquito y quién sabe, y ojalá que bastante más. Ahora, yo te pregunto, ¿ustedes se consideran un partido de oposición? Si se consideran un partido de oposición, ¿por qué ustedes no formulan alianzas con otros factores de oposición que también postulan el cambio democrático en paz? Bueno, por ejemplo, ayer tuve una conversación larga con Claudio Fermín y Daniel Ceballos y el representante de Minunidad, Odreman, tratando de ver si podemos llegar a una lista nacional única entre los 4 factores. Nosotros somos abiertos a este tipo de diálogo. No es fácil, los tiempos son muy comprimidos, estamos hablando contra el reloj. Yo les decía, si no podemos llegar a una lista única, procuremos por lo menos alguna política común. Promovamos una declaración común contra las sanciones. ¿Y por qué no con otros factores de la oposición que se consideran más claramente opositores, como este movimiento que se acaba de fundar, que lideran Enrique Capriles, Manuel Rosales, etcétera, que han presentado candidaturas a las gobernaciones, a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos regionales, y que la gente, digamos, los identifica como participantes de la elección de Edmundo González Urrutia el 28 de julio? Bueno, fíjate lo siguiente, no solamente no tenemos ningún inconveniente, nos interesaría muchísimo un acuerdo con estos factores. Yo te puedo contar esto aquí. Nosotros queríamos apoyar a Manuel Rosales en el Zulia, y yo hablé con el responsable nacional de ese partido y hablé con el jefe de la campaña y lo estábamos haciendo porque consideramos que la opción de Manuel Rosales tenía una legitimidad y un valor para el Zulia y para la lucha democrática nacional. Sin embargo, no fue posible por voluntad de ellos. ¿Así? Algunos dicen que como esta elección está tan condicionada por circunstancias políticas, ellos estaban participando con ciertas restricciones impuestas para no hacer acuerdos con tal o con cual. Yo no sé si eso es verdad. Eso nos lo han dicho. Nunca. ¿A ustedes no le han puesto a nosotros no, CNE, no sabemos si se la pusieron a otros. O sea, si intentamos hacer una negociación con otros, un acuerdo, una confluencia, y nos dijo que no, porque le he dicho no lo haga. Pero nosotros, fíjate, estamos apoyando a Leodoro Martínez en Aragua, a un candidato propio en Anzoátegui, que es Benjamín Rodeo, al gobernador de Cojedes, Galíndez, al gobernador Garrido de Barinas, al gobernador Morel Rodríguez de allá. Yo incluso era partidario de que consideráramos la opción de apoyar a un candidato del PSUV que fuera bueno, porque yo decía, si nosotros somos un partido que es de oposición, pero que plantea la reconciliación, no puede haber un solo gobernador del PSUV que merezca, un candidato del PSUV que pueda ser digno de nuestro respaldo. ¿Y lo hay, te pregunto? Bueno, no, digamos, pensamos en dos que tienen
una buena valoración, presentamos a nuestros cuadros, pero después en el PSUV tampoco había mucha probablemente interés en que Conde apareciera diciendo, bueno, mira, Conde tiene tal amplitud que es capaz de apoyar a un candidato del PSUV, porque te pones a ver, aquí va a haber gobernadores de todos los colores, de todas las edades, de todas las trayectorias, y eso es lo que debe ser. O sea, ¿cómo debe ser el mapa de las gobernaciones? Como el mapa de Venezuela. O sea, y yo digo, yo que tengo la responsabilidad de ser el director político, no es que mi opinión es la prevalente, pero es una opinión que tiene cierta atención. Pues. Yo dije, mira, pero ¿por qué no nosotros no decimos, mira, vamos con candidatos propios en 9 estados, digamos, candidatos principalmente nuestros, que somos la tarjeta madre, como la llamo yo, y luego estamos apoyando una diversidad de candidatos distintos, y no te, bueno, por ejemplo, Garrido es candidato a un nuevo tiempo, Galíndez es candidato, ahora creo que es un nuevo tiempo, al comienzo no estaba muy claro. Entonces, nosotros hemos hecho muchas alianzas regionales distintas y podríamos explorar una alianza nacional, pero hay poco tiempo. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos suscribir políticas comunes, declaraciones comunes. Podríamos suscribir una política y una declaración común contra las sanciones, contra el maltrato de los venezolanos que emigraron a Estados Unidos. Digamos, hay una serie de temas políticos para que podamos en la Asamblea Nacional tener políticas comunes. Ok, vamos a hacer una pausa, Agustín, porque corresponde precisamente a esta hora escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez. Al regreso vamos a hablar un poquito más sobre este tema electoral y también pasaremos a conversar algo sobre la economía nacional, porque tú has dicho algo que me parece importante. No sé si tienes razón o no en eso, pero fíjate, tú dices que más que un cambio político, la gente lo que quiere en Venezuela es un cambio económico. Me gustaría que dieras los argumentos y ver si este cambio económico es posible sin que ese cambio político se produzca. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta, queridos amigos. Agustín, aquí seguimos. Háblanos un poquito, seguimos en las redes sociales de la radio y acá en mi Instagram. Okay. Acabas de recordar el nombre del partido, CONDE, Confederación Nacional Democrática. ¿Por qué Confederación? Yo el otro día te comentaba fuera de una entrevista que Confederación une varias federaciones. Ustedes están compuestos por federaciones. No, porque esa era la idea original. Habían varios voluntariados, uno que diría Juan Barreto, uno que diría un compañero de Carabobo, y entonces dijimos, vamos a hacer una confederación de cada uno de estos movimientos conserva más o menos su identidad. Pero eso no prosperó. Yo incluso, por sugerencia de varios dirigentes del interior, he estado pensando, y lo hemos hablado en la dirección del partido, no es el momento de hacer un cambio, de cambiar confederación por confluencia, y confluencia nacionalista. Suena mejor. Confluencia nacionalista porque probablemente, Mario, en estas circunstancias que está viviendo Venezuela y el mundo, lo nacional, lo nacionalista, lo venezolano, no en un sentido patriotero, chauvinista, anti-global, anti-norteamericano ni anti-europeo, pero lo que llamó Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano, lo nuestro, que es mucho. Somos un país de una gran personalidad, de unos grandes valores, de un gran apego a sí mismo. Tiene mucha pertinencia en este momento, en un mundo digamos que va a grandes conflictos. Entonces probablemente nosotros después de esto consideremos cambiar el nombre de Confederación Nacional Democrática por Confluencia Nacionalista Democrática, porque el nacionalismo puede ser un punto de confluencia de muchos sectores muy distintos. Así es. Y fíjate que hay temas que nos pueden unir perfectamente a los venezolanos. El Esequibo nos puede unir, por supuesto. la política, el país se puede unir frente a las sanciones. El país se puede unir por el respeto a los inmigrantes, porque este fue un país que recibió gente de todas partes del mundo y la trató bien, y no se justifica el trato que hemos recibido los venezolanos en muchos países. Bueno, también emigramos por millones. Venezuela no soportó una avalancha de las dimensiones que soportó Colombia hace 2 años, 3 años de venezolanos. Nosotros llegamos a tener aquí 5 o 6 millones de colombianos, pero fueron llegando graneados a lo largo de los años. Nosotros fuimos una estampida. A Colombia llegaron, bueno, el año pasado había 2 millones. Había 2 millones y medio. ¿Sí? 2.450.000 cifra oficial, pero son los que estaban ahí. Pero por ahí pasaron, digamos,
buena parte de los 7 millones que emigraron pasaron por Colombia. En ruta hacia el norte, muchos de ellos, o hacia el sur. Absolutamente, y claro, eso le creó a ese país unas distorsiones tremendas, unos costos altísimos. O sea, eso colapsó su servicio social, su servicio de seguridad, buena parte de la infraestructura, de manera que es comprensible una cierta reacción. Pero en todo caso, yo creo que por la solidaridad con los venezolanos afuera, que están ahorita, ahora en Estados Unidos están viviendo una situación tremenda de inseguridad, venezolanos que llegaron ahí con el TPS, que el gobierno de Biden los atrajo, porque no, ahí hubo una política de atraer venezolanos, de atraer emigración masiva, con esa aplicación que la gente llenaba la solicitud por una aplicación por computación y después llegaba a la frontera y le otorgaban el permiso para ingresar. Con ese permiso tenía posibilidad de trabajar, de incorporarse a la seguridad social, y de pronto hay un cambio tan brusco, tan insólito, tan, yo diría, grotesco, y en el cual, si algo no tiene razón Trump y el gobierno americano, es en esa asociación de que la inmigración venezolana es equivalente al Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una emanación delictiva de la sociedad venezolana, pero Venezuela ni Aragua se parece para nada a esa banda. Vamos ahora sí a hacer la pausa, escuchamos un avance del noticiero en la voz de Alemania y luego, amigos y amigas, continuamos conversando con nuestro invitado Agustín Berrío. Él es director político del partido El CON. Notirumbos informa: este jueves la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue recibida en Pekín por su par en China, Han Sen, como parte de la agenda que mantiene la alta funcionaria en la nación asiática con miras al fortalecimiento de la relación bilateral. Notirumbos informa: la Capilla Sixtina del Vaticano cerrará al público a partir de el lunes 28 de abril para los preparativos del cónclave, en el que se va a elegir un sucesor del Papa Francisco, fallecido el pasado lunes. Radio Rumbos al servicio de su mejor amigo, el pueblo. Con carácter de urgencia, el niño Víctor González, de 4 años, quien padece de síndrome nefrótico, más hirsutismo y epíctasis, requiere ayuda económica para poder cancelar el costoso tratamiento. Sus papás hacen lo humanamente posible, pueden y esperan por sus almas generosas a través del pago móvil del Banco de Venezuela 0102 0424 285 7757. Cédula de identidad 22.752.683. Informó Notirumbos. 2:36 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Usted está escuchando En Buena Hora con Mario Villegas y Freddy Jiménez por el gigante Rumbos 670 AM. Argenis Portillo, lo conocen como el geriatra de Radio Rumbos, y yo siempre me satisfago de recomendar su servicio. El doctor Argenis Portillo es médico geriatra de una larga trayectoria, un compromiso existencial por la salud de los adultos mayores. Tiene su consultorio en la esquina de Las Cibarras, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente o la paciente así lo requiera. Él, aparte de ser médico geriatra, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de nuevos médicos en la Escuela Vargas de la UCB y en la Academia Militar. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y continuamos, amigos, conversando en este jueves 24 de abril con Agustín Berrío. Él es economista,
y es director político del partido El Conde. Fue dirigente muy importante del Partido Social Cristiano Copey, primero de su juventud y luego de la organización de adultos. Y fue también parlamentario y ahora aspira de nuevo a ser diputado. Va encabezando la lista. Sí, me toca encabezar la lista nacional. La lista nacional de Confederación Democrática. Aspiro que pedirte que votes, sé que vas a votar. Voy a votar seguro. No creo que vote por ti, pero Pero piénsalo. Piénsalo porque sabes que te representaré muy bien. yo sé que sí, pero Lo representaré con dignidad, con transparencia y pensando en el país. Creo que el país requiere un liderazgo que piense por encima de todo en el país. O sea, creo que, oye, no te pones a ver, Mario, no hay derecho a que tengamos el país como está, sin este grado de deterioro, con salarios miserables, con pensiones miserables, con una producción petrolera que ahora amenaza con retroceder por debajo del millón, cuando Venezuela debería estar produciendo 6 o 7 millones de barriles. Bueno, precisamente de ese tema quiero hablar, del tema económico. ¿Por qué piensas, y finalizamos con esto para después leer los mensajes de nuestra audiencia, ¿por qué piensas que los venezolanos estamos más motivados por un cambio económico que por un cambio político? ¿Cómo lo fundamentas? ¿Qué crees tú? Y si es posible que ese cambio económico pueda llegar sin que se produzca el cambio político. Bueno, porque aunque la crisis venezolana se origina en la política y en el modelo político, y eso lo puedo decir como economista y como dirigente político, se ha hecho tanto por cambiar el modelo político y no ha cambiado. Y la gente tiene como prioridad la economía, la prioridad es el salario, este es un país sin ingresos prácticamente, la prioridad es el ingreso, la prioridad son las pensiones, la prioridad es los servicios, todo eso requiere, todo eso es inversión, levantar la producción petrolera es inversión, abrir el país a inversiones, el respeto a la propiedad privada como un derecho fundamental para que un país progrese. La gente le otorga a lo económico una prioridad. Tú preguntas en cualquier lado, en cualquier encuesta, y lo económico tiene prioridad. Y lo económico puede mejorar sustancialmente si hay un cambio en el modelo económico del gobierno. O sea, en las políticas públicas. En las políticas públicas y en el modelo. Fíjate, China, por ejemplo, cambió, sin cambiar el modelo político, cambió al modelo de la economía. Vietnam y otros países. Bueno, Vietnam también. Y claro, no es una democracia liberal, no tiene las instituciones que tiene Francia o Estados Unidos, pero cuando el pequeño timonel Deng Xiaoping dio el giro hacia políticas, digamos, capitalistas, China sacó centenares de millones de personas de la pobreza y del campo a la prosperidad y a la ciudad. Entonces, Vietnam también. Vietnam mantiene el modelo del Partido Único, del Partido Comunista, pero una política, una inserción en el mundo capital, en los mercados capitalistas. Yo creo que el venezolano le daría prioridad a eso. Yo, por supuesto, aspiro a un cambio mucho más global, pero creo que no hay ninguna restricción para que este equipo gobernante, Maduro, Delcy Rodríguez, Cabello, etcétera, Jorge Rodríguez, hagan un viraje en lo económico hacia una inserción más activa en el mundo globalizado, una normalización de la relación con los Estados Unidos, una integración petrolera con Estados Unidos. Sí, Venezuela puede hacerlo dentro de la Constitución actual, porque Venezuela no tiene el modelo económico en la Constitución, es un modelo de mercado, sí, no es un modelo estatista. Y es perfectamente posible, y yo creo que a la gente le otorga eso, pero yo digo, yo en la Asamblea Nacional voy a luchar porque haya cambios en lo económico que no tengan que esperar por el cambio político. Una última pregunta para leer los comentarios. Benjamín Rauseo, el fundador del partido y ex candidato presidencial, sus resultados del 28 de julio parecieran no haber sido favorables. Ahora se postula a la gobernación de Anzoátegui. ¿Qué posibilidades reales tiene el conde del Guácharo de ser el próximo gobernador de ese estado? Pero un comentario sobre los resultados del 28 de julio. Bueno, primero no lo sabemos, porque hay una página que publicó unos resultados, yo no tengo que dar por buena esa página. Ahí el CNE publicó unos resultados, pero no los desagregó. ¿Ustedes no tenían testigos? ¿No tienen actas? No, porque
teníamos mucha precariedad para tener, tuvimos poquitos testigos. ¿Y qué decían esas actas de esos testigos? Bueno, algunas desaparecieron, porque los testigos, en la situación que se creó, yo por unos testigos nuestros en portuguesa que estaban aterrorizados y se evaporaron después de la elección. De manera que, en el boletín que publicó el CNE, nuestra tarjeta obtuvo casi 100.000 votos. Es la tarjeta mejor votada fuera de la polarización. O sea, fuera de los partidos, de las 3 tarjetas que apoyaron a la MUD y las que apoyaron a Maduro, incluso por encima de 3 o 4 de las que apoyaron a Maduro. O sea, la nuestra es una tarjeta que quedó relativamente bien colocada, pero en un país que se polarizó por completo. O sea, la polarización fue total. Y cuando esos fenómenos se dan, digamos, todo lo demás desaparece. De manera que el resultado tiene ese condicionante. Ahora, la elección de gobernadores es distinta, es muy personal, muy personal. Nosotros tenemos información y encuestas confiables que indican que Benjamín tiene una opción real en Anzoátegui porque puede recoger el descontento de la oposición, que es grande, y el descontento del gobierno, que también es grande, y porque hay una cantidad de gente que votó por Edmundo González, que se siente muy desencantada de que esa victoria no tuvo representante después. O sea, hay una votación y entonces el reclamo se va a hacer en la OEA, se va a hacer las actas se van a llevar al Banco Central de Panamá, cuando había que dar la lucha acá. Y ahí hay una deuda de ese liderazgo con el electorado y hay un descontento. Pero esa gente a la que le están diciendo que algunos no voten va a ir a votar. Y Benjamín puede perfectamente encarnar ese sentimiento de cambio y de reconciliación. Porque la gente en Venezuela quiere las dos cosas. Quiere cambio y reconciliación. Y el 28 de julio no hubo ni cambio ni reconciliación. De manera que todo está pendiente como estaba el 27 de julio y agravado. Ok, vamos a leer ahora sí, amigos y amigas, los comentarios, preguntas. Dice @chirula1954. ¿Por qué el señor Benjamín Rauseo se perdió de los escenarios políticos? No se le ve más, no emite opinión ni económica ni política. Es que ya no le interesa el país, fue una moda. Bueno, es candidato... No, es candidato a gobernador, ha emitido varios mensajes. Hace unos meses emitió un mensaje muy pensado: hasta cuándo el conflicto, hasta cuándo las sanciones, hasta cuándo la abstención, hasta cuándo la negación, hasta cuándo la confrontación. Y está presente allá con el mismo mensaje de reconciliación y con un mensaje regional que tiene que ver con el desarrollo del Estado. Ok, vamos a buscar más mensajes. Dice 6455 Edgar: Maduro debe renunciar porque el país mejore y tenga un mejor rumbo económico y prosperidad. @chirula1954 dice: su comportamiento, me imagino que se refiere a Benjamín Rauseo porque es la misma persona que preguntaba antes. Dice: su comportamiento se parece al del candidato Claudio Fermín, que aparece solamente en época electoral. Rápidamente, Robert Bracho 92, buenas tardes. Este señor que habla de oposición está descubierto, no habla del gobierno que amenaza, dice mentiras y no le tira un comentario. Él va a luchar es por dádivas. Por cierto, ya lo vas a responder, mi hermano Vladimir tiene una frase que yo he copiado. Él dice que buena parte de la oposición que está en el Parlamento y algunos partidos, digamos que están asociados a ellos, les cuesta más decir una palabra contra el gobierno que sacarse una muela sin anestesia. Tiene razón. No, sí, tiene razón. Bueno, yo digamos, nos conocemos en Venezuela, quienes me conocen saben de mis posiciones. Yo lo que pasa es que yo no pongo el énfasis en la denuncia de los problemas, porque están ahí, lo sabemos. Y ni pongo el énfasis en los culpables, porque nosotros no peleamos con las personas, nosotros peleamos por las soluciones. Nuestros enemigos no son las personas, sino los problemas. Claro, pero fíjate, tú acabas de hablar de algo importantísimo, de los testigos, creo que dijiste de Portuguesa, que estaban aterrorizados. Bueno, pero no solamente aterrorizados esos testigos, miles de personas fueron puestas tras las rejas, dirigentes políticos, candidatos presidenciales. Enrique Márquez está tras las rejas, y uno no escucha, por lo menos hasta ahora no lo has mencionado, una palabra en favor de la libertad de los presos políticos, de parte tuya, de parte de Benjamín Rauseo. Bueno, no, nosotros hemos hecho declaraciones, ¿sí? Sí, claro, hemos hecho, yo te las puedo enviar todas. Lo que pasa es que en Venezuela tú declaras sobre algo y lo divulgas con la precariedad que hay en las redes,
Y luego la gente dice, pero ¿por qué tú no? Hace tiempo que no declaras, pero si te he hecho 3 declaraciones. Hay una dificultad para que la gente se entere de las posiciones que uno toma. Pero ahorita lo puedes decir, por Bueno, ejemplo, por el tema de los presos políticos. No, pero es que Venezuela no deberían haber presos políticos ni uno solo. Así es. Ni uno solo. Nada menos que un candidato presidencial. Y todo preso tiene derecho a la defensa, al debido proceso, al contacto con sus familiares, es decir, a que se cumplan los lapsos procesales, todo eso. Ahora, todo eso uno lo dice y lo repetimos, pero me decía Seguía, que es una persona que yo escucho, me dice, la oposición consume el 90% de su tiempo en la denuncia y el 10% en la propuesta y en la construcción. Entonces, mira, nosotros, la crisis es tan grande que tú y yo podemos hacer una semana de programas maratónicos denunciando el tema de la economía, de los servicios, del deterioro del Estado de Derecho, de todo eso. Ahora, eso la gente lo sabe y la gente está descontenta por eso. Ahora, cuando uno, digamos, expresa eso, uno hace cierta catarsis y el que lo oye hace cierta catarsis con uno. Pero la catarsis no resuelve nada. Lo que hay que hacer es el énfasis en ver cómo construyes. Y ahí nosotros tenemos un punto que es distinto a mucha gente. Nosotros creemos en Confederación Nacional Democrática que en Venezuela se ha intentado todo por cambiar al gobierno, pero no hemos hecho ningún intento por cambiar con quienes están en el gobierno. Por salir de donde está Venezuela con quienes están. Y probablemente eso es lo que haya que pensar, porque yo también creo, Mario, que la gente que está en el gobierno, incluso la cúpula más alta, aun cuando no tengan precariedades económicas, tienen que sentir y percatarse que el país está mal. O sea, este es un país, bueno, pon un solo dato, un país donde venía gente de todas partes del mundo, ahora nos hemos ido a todas partes del mundo y se han ido 7 o 8 millones de venezolanos. Y en este momento, según la encuesta de Seguía, no se quieren ir porque está la situación de rechazo, de restricciones, que la gente no tiene dónde irse. Sin embargo, otras encuestas dicen que alrededor de unos 5 millones de venezolanos se quieren ir. Bueno, dice Seguía que el gran hallazgo de esta encuesta es que consiguió un cambio en eso. ¿Ah, sí? Cambio que la gente dice, ahora me quiero quedar en Venezuela. Probablemente no vea alternativa, pero prefiere quedarse en Venezuela. Ok, vamos rápidamente a continuar leyendo mensajes, amigos y amigas. Mora Héctor 651, saludos Mario Villegas. El pueblo el 25 de mayo les va a pasar por encima y la gente quiere salir del régimen, dice en entidad, pero no sé qué significa en entidad, no sé si será un error de tipeo. Gladys 0414 y otros números, dice buenas tardes Mario, felicidades por su programa y como diría Kiko, el invitado no me simpatiza y menos el conde. ¿Dónde hacen esas encuestas que no las veo y no votaré? Y muchos me dicen que no votarán. Y dice, no votaré porque siento que da igual. Ahora, si usted, al igual que Zulbarán, voy con los ojos cerrados. No, yo no voy de candidato. Pero este señor que está aquí es candidato. ¿Qué respondes a eso, la desesperanza? Sí, yo creo que el gran triunfo del poder actual es que se instaure la desesperanza definitiva en el alma nacional. Y creo que Venezuela, parte del secreto nuestro, de la resiliencia nuestra, que nosotros no hemos permitido que la desesperanza se instaure en forma definitiva en el espíritu nacional. Y es una rendija, hay que verla como una rendija, que yo creo que es el error del 28 de julio, era una rendija, no era una autopista porque no son las condiciones del país. Entonces había que entender que esa rendija había que aprovecharla, probablemente con alguien que pudiera tener la capacidad de enviar mensajes al otro lado para algún tipo de entendimiento. ¿No te parece que Edmundo González era un candidato potable? Es que él no era el candidato. ¿Por qué? Porque él era un candidato por cuenta ajena. Y toda la campaña se hizo para decir que él no iba a gobernar, que iba a gobernar otra persona. Ahora, a esa persona el gobierno había dicho de 1000 maneras que no le entregaría el poder. Porque además nadie le entrega el poder a una persona que te va a entregar a los Estados Unidos, a deportar, que te va a poner preso. Esa circunstancia de que yo te entrego la llave de Miraflores y tú me pones las esposas, esa no existe. Y eso no es un tema constitucional, es un tema de realidades. Pinochet no habría entregado el poder si el candidato hubiese sido Luis Corbalán o Altamirano. El secretario general del Partido Comunista. O Altamirano. Y fíjate que el Lagos, que era un hombre moderado y que tenía una gran popularidad para ser candidato, dijo, yo me aparto porque a mí Pinochet no me va a entregar. Y
tiene que ser un hombre como Elwin, que es un hombre potable para las Fuerzas Armadas. Los militares brasileños salieron del poder a través de Sarney y del candidato, el presidente que murió. Carlos. No, que ganó la que- elección y murió, y que vino Sarney, que era el vicepresidente. O sea, en Nicaragua el sandinismo salió y el hermano Ortega quedó comandante del ejército. En Polonia, Sí. digamos, Jaruzelski. entonces el planteamiento radical, hay que borrar el socialismo del siglo XXI de la faz de Venezuela, eso no existe. Eso sí es un rasgo distintivo de Confederación Nacional Democrática. Nosotros creemos que la solución en Venezuela hay que construirla con los que están en el poder, y que el planteamiento de que la solución solo viene erradicando a los que están en el poder es completamente irreal, equivocado e imposible. Bien, agradecido. Gracias, Mario. Agustín Berrío. Creo que este reloj que tenemos aquí está un poquito atrasado, porque me hacían señas de que ya tenemos que terminar, pero hay una distancia entre este reloj y aquel. Amigos, muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, desde la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Emil Lara, la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbos Marcos Rivera, y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria y asfalto de primera, y el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.